Hola gente, ¿qué tal? Soy Felipe Falconi y me encuentro aquí en el estado de Illinois. Me estoy quedando en el condado o en el barrio de Willowbrook y a 25 minutos está la estación de tren de Western Spring, que es la que voy a tomar en este momento. Por $12 con centavos ya les dejo el precio, así que tranquilos. Puedo llegar desde esta estación de tren hacia la ciudad de Chicago, el centro. 35 minutos. Vamos a ver qué tal por allá, así que sigan el video. Train number 1254 to Chicago Union Station is now arriving. Bueno amigos, ahora sí más cómodos en un solo asiento de uno, ¿correcto? Aquí está todo el vagón hacia abajo. ¿Ven? Y ahí hay asientos dobles para familias o para pares, ¿no? Pero no, yo voy solo, así que tranquilo por aquí. Y les voy a hacer unas tomas de cómo se ve el recorrido. 36 minutos de Western Spring hacia la ciudad de Chicago. Y así llegamos a Chicago Union Station, aquí en a la ciudad de Chicago. Tomó en promedio 46 minutos, 11:40 hasta las 12:26, que ya hemos llegado aquí. Así que caminando para salir al centro de la ciudad. Salimos de los vagones del tren a la parte de los salones donde espera. Miren, es enorme, un árbol navideño y bastante bonito, lujoso, una infraestructura de mucha calidad y de mucho detalle. ¿Qué les parece? Aquí en la estación hay grandes salones de espera, no sé si tienen costo, no he entrado por allá, tampoco quiero que se me haga tarde, así que voy a cargar mi celular y apenas cargue, serán unos 20 minutos, 25 minutos para la calle. Y saliendo de la estación, miren, es el letrero, para que vean lo que cuesta un parqueo, ¿no? Media hora, $12, la hora $23, hasta las 10 de la noche, ese es el precio. Así que ya saben, por eso siempre es bueno que si el lugar a donde van tiene transporte público y es eficiente, utilizarlo. Hay 8 grados centígrados, 7 grados, pero con el viento se intensifica y es como si estuvieras a 3 grados. Sin embargo, bueno, creo que estoy en buen estado físico y voy a caminar hasta el Parque del Milenio, que es la siguiente parada. 27 minutos de caminata, así que allá vamos. Y empezamos la caminata. Bueno, estos puentes normalmente cuando cruzan un río, la ciudad se parten en dos y se elevan para que pasen ese tipo de embarcaciones. A veces son un poco más grandes para que pasen. Y bueno, es peatonal y también los autos tiene rejilla. Así que el camino también es el destino y les voy mostrando. Miren, ya me puse el guante. 8 grados, pero con el viento sientes que es 2 grados centígrados, o sea, es fuerte. Así que 28 minutos llego al Parque del Milenio, un poco de la ciudad. Miren aquí los edificios. Esta es la Jackson Boulevard. Así que 28 minutos caminando. Después de ir unos 20 minutos caminando todo Jackson Boulevard, llegan a Avenida Michigan a la mano izquierda. 5 cuadras, 6 cuadras y llegan ya al Parque del Milenio, ¿sí? Aquí está, así que les muestro, vamos.
Mire gente, la entrada es libre, pero tienes que reservar o a través de la web, ¿no? Tienes que registrar tu media hora de uso. Traes o tus patines o puedes rentar aquí patines. Empiezan en la mañana, al uso de las 10 a.m. si no me equivoco, ahí les corrijo por letras, hasta la noche, 10 de la noche, siempre y cuando el clima lo permita. ¿Cierto? El viento o el frío extremo, me imagino que ya en momento ya demasiado extremo del clima, cierran por seguridad. Escanean y se registran. Y pueden rentar de lunes a jueves $16, $20 de viernes a domingo y fiestas. Y bueno, las horas de 11 a.m. a 10:30 p.m. ¿no? Y hay hasta clases gratuitas los sábados y domingos. Excuse me. Esto solo es para mostrarles porque no he venido a patinar ni a hacer ningún tipo de deporte extremo. Ya tuve una experiencia hace unos meses atrás en Argentina en nieve, en zona de nieve, y no es tan fácil como se ve en las películas, así que consideren eso. Yo había visto en internet unos meses atrás este frijolito, no sé qué material será, pero obviamente es como un espejo, ¿no? Y toda esa losa o patio está siendo refaccionado, así que no se pueden hacer tomas en esta oportunidad ahí. No sé la razón de ser de esa escultura, pero bueno, esto es un parque de expresiones culturales y artísticas. Mucha vegetación, mucho verde, son parques cuidados y con algunos puntos de entretenimiento como la pista de patinaje, con el fin de que las personas hagan un punto atractivo y puedan pasar un agradable momento. Como ven ahí, es un anfiteatro con un diseño bastante llamativo. Ahí están todas las sillas, las butacas, toda el área verde. Imagínense acá eventos musicales, bueno, teatro, si no hay mucha gente puede llegar a espectar desde lo más cercano de las butacas, pero para música, conciertos, esto en verano debe ser la maravilla. Y por cada lado, ven allá, el concreto, por allá, baños, y por aquí también están los baños. Así que si se dan una vuelta en verano, este debe ser un punto excelente para gozar de entretenimiento, cultura, música y más. Lo que a mí me impresiona es la manera en la que integran los lugares públicos, los hacen atractivos, funcionales, de esparcimiento para la gente, tanto que está en las oficinas o viene a pasear de otros municipios cercanos con sus familias a pasear, y obviamente también para el turismo, ¿no? Por eso no solamente hacen obras funcionales, sino llamativas, atractivas, desafiantes. Miren esto. Vean, es de latón. Es el material del anfiteatro para cruzar del parque para acá, parte de las vías, de las pistas que te comunican con la ciudad, ¿eh? Y cruzando este puente peatonal llegas a uno de los 4 o 5 parques. Hay varias zonas aquí que son parques. Por aquí voy caminando dentro de un recinto con caminos, ¿cierto? Donde ven mucha vegetación, plantas. Me imagino son plantas locales o originarias de la zona. Y ya como estamos entrando, esto es el otoño, entrando al invierno. En realidad ya estamos en invierno, ya debería haber nieve. Estamos 20 de noviembre. Mueren todas estas flores
y empiezan a florecer, a nacer para la próxima primavera y verano. Eso es lo que me dicen, ¿no? Tú las puedes ver así, bien marchitas, bien muertas, girasoles caídos, tirados, y eso revive en el próximo, la próxima primavera hasta el próximo verano. Así que debe ser muy chévere estar aquí en Chicago para esa época, con calor, con muy buen clima y para tener otro tipo de entretenimiento, ¿no? Así que ojalá pueda volver. Pura vegetación local, originaria. Aquí están los letreritos indicando las leyendas y la información del lugar en donde te encuentras. No soy especialista en botánica, pero como les acabo de mostrar el recinto donde están todas las flores y esa es la atracción en esa parte, miren, de estas cajitas he visto en varios barrios urbanos, municipios, acá en el mismo centro de la ciudad de Chicago, a pesar de estar en toda la metrópoli, aquí nada más. Vean, todo el concreto y el contraste con lo verde, con la vegetación y los parques públicos. ¿Ven las cajitas? Si no me equivoco, esas son cajitas donde están los nidos de abejas. Porque por las abejas es que se poliniza y se puede pasar las semillas de una planta a otra. Yo no soy especialista en esto, pero en algún momento escuché que incluso son necesarias porque muchas de las especies no pueden vivir o sobrevivir sin las abejas, porque estas llevan la semilla en sus patitas cuando consumen la miel o el néctar de las plantas, de las flores, llevan sus semillas de estas a otras regiones. Sin ellas no existiría en algunos barrios poblados, municipios cercanos a donde viste una determinada especie, no existiría en otras, ¿correcto? Así que miren qué interesante. Sé que hay empresas que se dedican solo a eso, a manejar, manipular, transportar enjambres de abejas. Eso es un rubro de negocio acá en lugares, lo he visto en lugares como Estados Unidos, no lo he visto en Latinoamérica, pero seguramente que también existe. Pero creo que por el tema del clima aquí las cuidan mucho más. Yo creo que en invierno también las abejas se deben guardar y refugiar y no salir para nada porque el frío mata a todo ser vivo acá, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno amigos, así me despido de Millennium Park y voy a ver si llego a otros parques o atracciones cercanas porque estoy caminando acá en la ciudad de Chicago. Bueno amigos, intentaré caminar lo más posible. Miren, estoy por aquí ya en el corazón Teatro de Chicago, en el corazón de la ciudad. Entraré a una comida rápida, un Starbucks, un cafecito, un poco de wifi porque me quedé sin datos. Voy a tener que recargar. Y bueno, un poco para que vean cómo es la ciudad, ¿no? Por acá pasa el tren, como el tren eléctrico de Perú. Ese es el metro, ¿no? Hay zonas del metro que va por arriba, algunas otras zonas subterráneo. No sé la verdad acá en Chicago si el metro también va subterráneo como en Nueva York, pero son ciudades muy semejantes. Bueno amigos, empezó a llover un poquito, espero que se quede así. Y llegué a Chicago Riverwalk, es toda la bahía del río Chicago que cruza la ciudad. Como ven aquí, los edificios, hay una torre de Trump por ahí, sí, por ahí, ¿ven? Y miren cómo se ve de lindo, miren. Por aquí. Debo ir caminando para allá, pero vi un camino peatonal debajo del puente. Vamos a ver si puedo pasar por ahí. Este río, el río Chicago, cruza toda la ciudad, el centro mismo, el mismo centro de la ciudad. Puente Sable Bridge se llama. Sigamos por allá. El río, los ferries o las embarcaciones que pasan y que son medio de transporte local en esta zona
de la ciudad de Chicago en el centro y turístico también. Ahorita obviamente no hay gente, ya los locales, los comercios están cerrados porque en invierno empieza a caer la noche a partir de las 4:30, 5 de la tarde. Pero si fuese verano, obviamente eso anochece como que 8:30, 9 de la noche, esto es bien tarde anochece. Pero en invierno ya se va el sol muy temprano. Y el frío y los vientos. Lo bueno es que todavía no ha caído la nieve, por eso es que he salido así y voy caminando. Así que espero venir en unas semanas y poder mostrar un poquito más de Chicago. Ya conocimos el Millennium Park y conocimos la ribera del río o el Boulevard de Rivera, River Walk. No sé cómo le llaman, en español es Rivera, el Boulevard Rivera de la ribera del río, ¿no? Para caminar. Es un lugar excelente, hay juego para niños, he visto muchas personas, parejas con su niño bebé bien forrado, con una mica para que no pase el viento, corriendo con el coche, así que la gente viene a hacer ejercicios, con sus perros también, muy bueno, ¿ven? Juego para niños por allá. Pero bueno, eso es todo mi gente, ya sabes, colabora o apóyame con un like, compartiendo el video, suscribiéndote al canal y dando clic a la campanita para que cuando cargue el nuevo video seas el primero en verlo. Así que nada gente, espero les haya gustado, seguiré cargando vídeos aquí en Chicago, no sabemos a dónde nos vamos en las siguientes semanas, pero nada, que les vaya muy bien y ahí les dejo unas tomas muy bonitas. Wow. ¡Qué lindo! Para el siguiente video, así que sigan video gente,